Bueno, pues yo soy María Leticia Montero Granado, soy la directora de las misioneras de las doctrinas rurales que fundó María Isabel González del Valle, que es la que nos reúne hoy aquí, fundada por María Isabel y por el beato Tiburcio Arnaiz, que fue beatificado en el 2018 y era un sacerdote de la Compañía de Jesús. Por eso, pues, agradezco, bueno, en nombre de todas las misioneras, pues, el habernos abierto las puertas de esta aula, los jesuitas, pero también ha sido providencia, porque ha sido bastante complicado encontrar un local para este día, que podía el señor arzobispo y podía el autor del libro venir, y entonces, pues, bueno, el padre Alfredo, que está por ahí, le agradecemos sus gestiones para que hoy podamos estar aquí todos, pero bueno, todo es providencia, porque María Isabel se consideraba siempre hija y nieta de San Ignacio, porque desde el padre Castro, que fue el que dirigió los ejercicios de su conversión, pasando por el padre Tiburcio Arnaiz, con el que funda las doctrinas rurales, nuestra obra misionera, y terminando con el padre Juan Antonio Segarra, que fue su director pues hasta la muerte y la acompañó en su camino de santidad, pues todos han sido sacerdotes jesuitas. Pero es que además ella estuvo interna en lo que era el Colegio de las Salesas, por lo tanto, en el espacio en el que estamos, durante su adolescencia, y en este templo pues pasaron algunas de las cosas bonitas que conocemos de su adolescencia también. Y además, los padres de María Isabel están enterrados en la cripta de esta iglesia, porque fueron grandes benefactores de las Salesas y de la construcción del colegio y del templo, así que todo es providencia. Entonces me toca a mí presentar a los ponentes de esta tarde, y primero pues quiero agradecer públicamente al excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Oviedo, don Jesús Sá, primero el precioso prólogo que hizo del libro, porque aunque ya por escrito lo hice, pero bueno, aquí públicamente me parece que se vio que lo había leído y le había entusiasmado, porque realmente el prólogo es una preciosidad. Y luego pues el haber tenido tanto interés de estar hoy aquí presente y el esfuerzo que ha hecho, ¿no? para contribuir a que se conozca pues la vida de esta obetense en su tierra natal, ¿no? Para gloria de Dios y para bien espiritual, ¿no? de todos los asturianos. Pues muchísimas gracias, y don Jesús pues vendrá al final y terminará, cerrará el acto. Después también tenemos el honor de tener entre nosotros pues a un sobrino carnal. Todavía viven dos sobrinos de María Isabel, pero Amparo parece que no ha llegado todavía, pero don José María, lo tenemos aquí, don José María González del Valle, Cienfuegos, un joven que va a ser el que va a abrir las intervenciones, y además de ser sobrino carnal de la sierva de Dios, pues para los que no lo conozcan, tiene un brillante currículo, impartió clases en la Universidad de Navarra, de Barcelona y de Oviedo, es doctor en Derecho y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, fue catedrático de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y director del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas. Tiene muchas publicaciones y manuales, y sobre todo su manual de Derecho Eclesiástico del Estado pues ha conocido varias ediciones. Ya se publicó en 2010 y bueno, le damos las gracias por su presencia y por haber aceptado pues, participar y decirnos unas palabras también. Y por último, pues, me queda presentar pues, al autor del libro, nuestro querido Monseñor Alberto José González Chávez, que también a pesar de su agenda pues ha querido guardar este tiempo para entusiasmarnos con la figura de María Isabel, que también ha plasmado en esta primera biografía de su vida. Monseñor nació en Badajoz en 1970, fue ordenado sacerdote para la archidiócesis de Toledo el 25 de junio de 1995 en la Catedral Primada de España por el cardenal Marcelo González Martín.
Comenzó su labor pastoral como párroco en Peñarsoldo y Capilla, en la provincia de Badajoz, archidiócesis de Toledo, y en el año 2003 pasó a Roma para cursar la licenciatura en Teología Espiritual en el Pontificio Instituto Teresiano. En el 2006 se incorporó a trabajar en la Congregación para los Obispos de la Curia Vaticana y en 2008 se doctoró en Teología Espiritual en la Universidad Pontificia Regina Apostolodus de Roma. En el mismo año y en la misma universidad obtuvo el máster en bioética. En 2011 fue nombrado capellán de su santidad por el Papa Benedicto XVI y en 2019 recibió el galardón de Alter Christus por su atención al clero. Actualmente imparte cursillos, conferencias, ejercicios en España y en Hispanoamérica. Tiene un canal de internet que muchas personas lo siguen y está haciendo un bien espiritual muy grande también. Y es autor de abundantes libros hagiográficos y de temas espirituales, litúrgicos. Entre otros títulos ha publicado Jesús en la Eucaristía, Comprendéis lo que he hecho con vosotros, la biografía de Rafael Beri del Bar, la vida del Padre Rubio, el apóstol de Madrid, el beato Marcelo Espínola, el bien a manos llenas, una vida de don Marcelo, amigo fuerte de Dios, de Juan Pablo II, Santo Súbito, de Maravillas de Jesús, de Destellos de su vida, de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, la Santa de la Eucaristía, de Genoveva Torres Morales, Lo débil del mundo, de Madre Teresa Jesús Romero, del Padre Ardain, escribió la última de sus biografías también, Me he dado prisa en vivir. Y en este último año, en 2024 y en 2025, ha publicado los 2 volúmenes de la biografía de don Marcelo, Navegante y Sembrador, que tenemos algunos también. Si alguien quiere alguno de estos libros últimos, lo han traído de la librería. Hay algunos de la vida de don Marcelo, que vaya esta biografía larga. Y Benedicto XVI, Doctor del Ángelus, que es una recopilación de los temas de la predicación de los ángelus de Benedicto XVI, agrupados por tema, y Un castillo encantado por Dios, que es una revisión de otro libro que tenía antes sobre la morada de Santa Teresa. Y en este mes de octubre pues están a punto de aparecer de León XIII a León XIV, unidos por el Rosario. Me parece que ya están, porque yo creo que ya he visto que lo anunciaba. Y luego cartas a un joven de hoy, que son un elenco de cartas dirigidas a un joven de hoy según la espiritualidad de San Carlos Acuti y San Pier Giorgio Frassati, dirigido a los jóvenes también. Bueno, pues yo ya sin más doy paso a la intervención de don José María González del Valle, pues deseando que este acto nos ayude a crecer en el amor al Señor y en el entusiasmo misionero de la mano de María Isabel. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, reverendísimo monseñor González Chávez, me corresponde hablar en calidad de, soy el siguiente, en calidad de sobrino, y bueno, explico un poco lo que es este parentesco que yo tengo con María Isabel González del Valle, aunque muchos ya de los presentes aquí ya lo conocen. Y el parentesco que tengo es un poco engañoso porque soy sobrino carnal, pero realmente ella pertenece a una generación que podría ser mi tía abuela. Es decir, mi abuelo, la madre del Señor, que nació en 1952 y murió en 1911. Es decir, que vivió en la Belle Époque, como se llama. Es decir, una época bella y divertida, donde el único dato que había era el tren. Pero vamos, en Nueva York, por ejemplo, no había esa división que conocemos ahora, en que hay avenidas, grandes avenidas y streets, calles, sino que eran caballos muertos. No había la ONU, no había ni siquiera la Sociedad de Naciones, es decir, que era un mundo muy distinto desde el punto de vista espiritual. Que diga mi abuelo, hombre, yo tengo 85 años, pero soy a su vez el hijo de un señor que se casó tarde y el hijo más pequeño, con lo cual realmente para situarse en la época de María Isabel hay que dar un salto bastante atrás y ver, en ese sentido soy
que es sobrino de María Jesús, no, sobrino nieto más todavía. Y bien, cuando me brindaron decir algunas palabras de entrada, pues entonces la verdad no me apeteció mucho porque ya conocía algunos otros pequeños folletitos que trataban de María Isabel y alguna otra cosilla se había escrito por ahí que no llegaba a semblanza, pero cuando me proporcionaron el libro, me quedé muy contento porque es una biografía como debe de ser una biografía, es decir, con mucho datos que yo no conocía, aparecen en el libro, con muchas fechas, las fechas me gustan, con mucha información, tiene el libro. Y luego, claro, lo difícil de dar tanto fecha, tanto dato, tanta anécdota es enlazarlas. Y están muy bien enlazadas unas cosas con otras, de tal manera que es una novela también, a la que se presta también la biografiada, que es María Isabel, porque, bueno, pertenecía ya su padre, es un hombre muy conocido en Oviedo, tiene una calle, tiene el conservatorio, está dedicado también a González de Valle, que era un gran músico, compositor de eso que se llama nacionalista en el sentido no de que fuese como un catalanista, ¿verdad? Nacionalista en el sentido que toma folclore, tiene varias recopilaciones y grabaciones de ella, hechas por Julieta de Arriba, generalmente muy interesantes, de folclore asturiano, que claro, se va perdiendo, y voy a perdiendo yo mucho tiempo con todo esto, de tal modo que no me corresponde ya callar y simplemente resaltar que ya vi que se me adelantó Leticia, que mis padres están muy bien en este sitio porque mis abuelos están enterrados aquí, en una cripta, en la iglesia. Bueno, están abuelos, hijos, suegra también, se llama muy bien la suegra, que fue con la que cargó con todos los hijos, y bueno, y demás familia, pero vamos, ya no nos enterramos ahí, sino en otros sitios porque no caben tantos. Pero en fin, no quiero alargarme más, por lo tanto, cedo la palabra a quien corresponda. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, señores sacerdotes, don José María González del Valle, misioneras de las doctrinas rurales, señoras y señores. No es captatio benevolencia, es una efusión muy sincera de alguien que se deja conmover por la belleza, por la limpieza, por el orden, por la naturaleza, por el clima. Y en este sentido, de mí sé decir que venir a esta legendaria y al mismo tiempo tan moderna Vetusta es un regalo. No he venido muchas veces a Oviedo, media docena más o menos, tampoco han sido largas estancias, pero que el mundo lo mueven las mujeres es algo que por sabido se calla. Y a mí siempre me ha traído aquí una mujer. He venido a Oviedo por una mujer. La mayoría de las veces por la Santina, porque he ido camino de Covadonga y he parado aquí un poco. Y en otra ocasión, por ejemplo, yo venía con mucha ilusión de conocer las calles por donde andaba la de Quintanar y don Fermín de Paz, porque yo había leído La Regenta de seminarista, como había leído los tipos oscuros de clérigos de Galdós o las novelas de Valera, en fin, que me gustaba mucho la literatura anticlerical y me sigue gustando. Y por tanto la Regenta era otro reclamo.
Pero lo que no me figuraba yo es el ya Oviedo, traído también por otra mujer a la que no conocía y de la cual lo mismo que ella dice, estoy enamorada del Señor, pues yo también, justa modum, me he enamorado, porque realmente María Isabel cautiva en cuanto que es una mujer muy mujer, o sea, muy de estar en todo, muy apasionada, muy de verdad, muy cantarina como personalidad, sociable, abierta, expansiva, muy líder, en fin, la reina la llamaban las amistades suyas, pues con eso está todo dicho. Y por eso me conmueve estar aquí, como ha significado la hermana Leticia, en un lugar cuya área coincide con aquel en el que se fraguó la personalidad humana también y espiritual de esta mujer. Y por eso creo que presentar este libro en Oviedo es un acto de gratitud, porque María Isabel es, y lo fue siempre de manera irrenunciable, y lo tuvo muy a gala, y ahí vienen muchas pruebas de ello en su biografía, muy obetense. Y por tanto es imposible comprender al cabal su vida sin el aire que respiró y la ciudad en que creció y la casa en que se cuajó su modo de ser, rodeada de tantos hermanos, 15 hijos, hubieran sido 21. Pero don José María ha hablado de fechas y lugares, y es verdad que hay que darlas en una biografía, y he dejado, más de las que he puesto, he dejado en el tintero, porque realmente esta biografía, a fuer de sinceros, hay que reconocer que es de las misioneras, que son las que me facilitaron un caudal increíble, monumental de documentación, tanto que me hicieron muy difícil la labor. Es mejor que te den 20 o 30 folios y tú ya de ahí urdes el cestillo, trabajas, pero cuando te dan tanto te da pena dejar cosas sin publicar, pero hay que tener sentido común y pensar que para el gran público se trata de un libro divulgativo, pero ellas, ya digo, tenían desde las primeras generaciones de misioneras con el mimo que para esto tienen las mujeres, y más si son consagradas, de ir conservando todos los datos, y recordando y recogiendo, y por tanto sí hay que proporcionar información, o sea, fechas y lugares, pero es más profundo, creo que al menos quiere serlo, el corazón de esta biografía, porque parte de un latido muy sonoro, muy evidente, que es una familia que forma parte del alma de Oviedo y que a su vez confecciona un poco también el alma de esta ciudad, porque es una familia muy religiosa, muy culta, muy musical, muy noble, en el sentido más noble de este adjetivo. Entonces ese humus intelectual, social, artístico, cultural, religioso, explica la armonía con que más tarde María Isabel transformará todos los talentos que ha recibido y los pondrá al servicio de Dios, poniéndolos al servicio del hombre. Ya se ha hablado aquí, pero no se terminaría de hablar. Supongo que sería merecedor de una biografía bien estudiada, profundizada y redactada por un buen historiador. Se ha hablado de don Anselmo González del Valle, se ha hablado menos, pero es un tópico que no por manido deja de ser realísimo, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues se podría hacer otra biografía de su mujer y de su árbol genealógico, absolutamente pintoresco. Pero en todo caso eran uno solo, como debe ser, la esposa y el marido, y ambos hicieron
de aquella casa en diversos palacetes, hoy desaparecidos, tristemente, para la configuración urbanística de esta ciudad, que sigue siendo bella, pero podría serlo más. Pues aquella casa era un taller de humanidad, fundamentalmente eso. Biblioteca, tertulia, sala de música, todo a un tiempo. Y era un lugar donde la cultura no se ostentaba ni se pregonaba, se vivía y por tanto trasminaba por los muros. Y la música era la lengua materna. Por eso, aunque María Isabel fue la menos música de todos los hermanos, sin embargo, solo se puede entender su vida interior como una partitura muy bien afinada. Hay momentos en que parecen trepidar los instrumentos, cuando ella no se encuentra a sí misma, pero va dejando paso esa tempestad al andante y al allegro, y después a momentos de más piano, en fin, se podría leer su biografía así. Y había crecido, repito, en una casa donde se había forjado nada menos que la Sociedad Filarmónica de Oviedo, y había tenido ante los ojos una biblioteca musical extraordinaria, una escuela musical, una cátedra de violín, de manera que los hijos aprendían por inmersión, por ósmosis, crecían en eso, y por tanto belleza obliga, lo mismo que nobleza obliga. Y ella sabrá convertir, pasando los años, en la música de la caridad cotidiana, ese tono alegre, disciplinado al mismo tiempo, elegante, que había hecho de ella una niña muy simpática, después una adolescente muy interesante y por fin una mujer muy profunda. Vivió poco. Para nosotros hoy, para nuestra mentalidad de vidas que se alargan cada vez más cuando lo permiten, pues murió joven, murió con 47 años, pero cuando yo me he acercado a su figura pensaba que esa cifra podría multiplicarse al menos por 2. ¿A cuántos que viven mucho más les gustaría, y pobre de ellos si no les gustase, lograr la 10ª parte de realizaciones que hizo esta mujer? Y creo, y disculpen si me repito, que arranca todo eso en su caso concreto, con su familia concreta, con su infancia entre iglesias y paseos y teatros, con su juventud de lectura voraz, impenitente, con su presencia en la vida social, pero sobre todo arranca de una manera obetense de estar en el mundo, sobria, exacta, muy cordial, pero sin estridencias. Y se me antoja que esta ciudad la había enseñado a no confundir brillo con ostentación, y que de su familia había aprendido a no separar belleza de bondad, y a entender que la excelencia no es tanto privilegio sino responsabilidad. Entonces, desembocará de esa infancia y esa adolescencia en una madurez en la cual la virtud es un arte, como lo había sido la literatura o la música para ella desde niña. Y todo arte verdadero pide disciplina, pide olvido propio, pide entrega y donación a ese arte. Por eso, cuando Dios le pida más, sabrá ella ejercitar lo que decía uno de nuestros místicos clásicos españoles, Fray Alonso de Madrid: el arte de servir a Dios. O sea, ella hace desembocar todos los arroyicos, riachuelos, afluentes, podríamos decir,
en ese gran océano donde al fin ella puede entenderse a sí misma, ya cruzada la frontera de los 30, para entonces una mujer de edad casi provecta, y puede entenderse desde esto, su vida como un arte de servir a Dios. Y llegan los felices años 20 de los que nos hablaba don José María, y ella se encuentra en aquel Madrid tan asendereado de entreguerras, y vienen los ejercicios de San Ignacio, y viene una conversión muy nítida, y aquella joven elegante y culta que era la reina para sus amigos, pues percibe esa llamada que desborda los horizontes que hubiese podido prever. Y entonces responde con prontitud y con seriedad asturianas, sin dramas ni proclamas, con esa mezcla de firmeza y de serenidad a la que aquí llamamos tener norte, y después viene el encuentro con un coloso de la evangelización, con un titán del apostolado, como fue el padre Arnaiz, el hoy beato Tiburcio Arnaiz, y aquí empieza una vida nueva, y vemos a una María Isabel que, siendo la misma, con la misma ebullición pasional, con la misma simpatía desbordante, con la misma entrega irrefrenable, pero es otra mujer. Es la mujer pobre, como una nómada que se echa por los pueblos con su casina a cuestas, como ella había entendido que debía vivir, y pues por aldehuelas y cortijadas a veces paupérrimas, elevando el nivel de sus habitantes, y no empezando por una cosa o preguntándose si tenía que seguir por otra. Me refiero a la promoción humana o a la catequesis, sino simultáneamente. Hace poco nos ha dicho el Papa León XIV que la mayor pobreza del hombre es la de no tener a Dios. Y esto lo entendió María Isabel. Daba cultura, daba formación en todos los sentidos, daba alegría, daba sentido familiar y daba fe, y cuando podía, porque poco a poco hasta ella se fue quedando sin tenerlo, daba también pan y daba lo que tenía. Entonces, aquella educación recibida aquí en Oviedo, libros, música, conversaciones interesantes, pues se trasladando orografías y kilómetros, se trasplanta a Andalucía, y en pueblines salvajes de la Sierra de Málaga, como ella les llama, pues se traduce en alfabetización, dignidad, liturgia bien cuidada con los lugareños, presencia eucarística, y esa cortesía que ya había aprendido en su casa, aquí en Oviedo, se hace ternura con los pobres. Y esa excelencia intelectual que había respirado aquí se torna en claridad catequética y en pedagogía, y la música de salón se convierte en armonía comunitaria con sus primeras hermanas doctrineras, como las llamaban aquellos obispos y sacerdotes que las reclamaban para sus gentes. Entonces creo que en María Isabel su ser ovetense no desaparece, ni siquiera se desdibuja, sino que se transfigura, y donde otros hubieran visto distancia social, ella ve una deuda de amor, y donde el camino se iba haciendo largo, aplica lo aprendido en el piano, compás, afinación, paciencia, perseverancia, y sabe sostener el tono, como sostienen el hilo las cuerdas graves de una sinfonía. Y solo desde aquí creo que podemos explicarnos su sorprendente fecundidad apostólica, con su no menos sorprendente escasez absolutamente exigua de medios. Quienes hoy, al cabo de casi un siglo, nos acercamos a su figura, encontramos una biografía compacta: infancia y juventud ovetenses, conversión ignaciana, encuentro con el beato padre Arnaiz, fundación
despliegue de las doctrinas rurales y, por fin, lo único que verdaderamente importa en la vida de alguien, la muerte. Todo lo demás puede hacerse más o menos bien o mal, pero de cómo muramos depende todo. Y ella murió como Jesucristo, que es como deseó morir. O sea, absolutamente pobre, abandonada casi de todos, con un puñadito de misioneras que no eran más que 3 jóvenes inexpertas, y presa de las hablillas de unos y otros, como que era una loca que se había empecinado en aquella aventura apostólica que no cabía en parámetros existentes, porque ya no se dejó encorsetar en noviciados ni constituciones, porque aquella iniciativa rompedora necesitaba libertad de movimientos. Y por eso mismo quizás hoy que vemos surgir en la Iglesia tantas cosas nuevas, se les llama familias religiosas, movimientos, pues nos damos cuenta de la novedad y el sano adelantamiento de María Isabel. No se trata solamente de que hagamos de ella ahora memoria piadosa o agradecida, sino de que tomemos conciencia de su vigencia pastoral y de lo certero de su intuición, la evangelización de lo rural, que hoy es también de lo urbano, la promoción humana con raíces cristianas, la educación del corazón por la belleza, pues todo esto ha pretendido estar en este libro, que como todo en la vida es muy mejorable, pero que hemos compuesto con mucho cariño y que no encontrábamos otra manera de resumirlo en cuanto a su contenido que en esta expresión, donde creo que está ella toda entera. Tiene lugar en la iglesita que se empeñó en levantar y levantó, como todo lo que se proponía, en la Sierra de Gibraltar, el corazón inicial de las doctrinas, y allí con el padre Arnaiz y las primeras, para aquellos aldeanitos serranos, levantaron una iglesia muy digna donde está ella actualmente sepultada, al ser trasladado su cadáver años después de su muerte de Jerez de la Frontera, allí a ese pueblo cercano a Málaga. Y entonces, estando un día ante el sagrario en aquella iglesuca haciendo oración, y el padre Arnaiz un poco detrás, en otro banco, ella repentinamente, como arrebatada, se vuelve a él y le dice en medio del silencio de la capilla: a mí lo que me pasa es que estoy enamorada del Señor. Bueno, creo que esto es un autorretrato muy cabal y por tanto la refleja también, que naturalmente de consuno con las misioneras no se me ocurría un título mejor. Pues bien, me gustaría eso, que pudiera este libro servir para que redescubriésemos la belleza en tantas manifestaciones, la música como disciplina del alma, la conversación culta, la palabra como lugar de encuentro, la religiosidad doméstica que da forma a la jornada, que da formato a la vida, la misión como identidad irrenunciable del católico, y en esa misión la Eucaristía y la doctrina, y todo esto al estilo de María Isabel, que no fue un estilo, por más que se movió y se cansó, pero no fue un estilo activista, ni asambleísta, ni devocionista, sino clásico en el sentido más clásico del término: verdad, belleza, bien, cultivando la forma para custodiar el fondo, elevando al otro sin humillarlo, y repito y recapitulando, como en cierta manera un modo obetense de la santidad, que no grita, que persuade y sostiene y que sirve con elegancia. ¿Qué puede decirnos hoy Oviedo al mirarse en ella? Que es el don más precioso y más necesario en esta sociedad nuestra, cada día más difícil de entender, el de una familia que afina.
que afina la nota, que afina las costumbres, que afina la mente, que afina el corazón, que afina la fe. El don de una ciudad que educa, deja una huella más honda que cualquier moda. Y la cultura, cuando es verdadera, ensancha el corazón y lo vuelve disponible para Dios y para los pobres. Por tanto, pidiéndoles un poco de indulgencia por mi extensión y sabiendo que ya están deseando escuchar a su excelencia, que él sí que es un maestro de la palabra, hablada y escrita, pues yo termino como empecé. Gratitud a Oviedo por haber dado ese tono digno y sereno al alma de María Isabel. Gratitud a su familia por el tesoro de una educación que unía exigencia y ternura. Gratitud a quienes hoy custodian su memoria, de una manera muy especial las misioneras de las doctrinas rurales. Y gratitud a Dios, que convirtió la música de aquel hogar ovetense en una sinfonía de caridad en tantas tierras pobres de España. Gratitud, ya la he expresado a su nivel y yo desde mi angulatura quiero expresarla también. Gratitud al señor arzobispo por acompañarnos esta noche y yo con sumo gusto y deseo de escucharle le cedo la palabra. Agradezco inmensamente la presencia de todos ustedes y la invitación que me hizo la hermana Leticia para acompañarles en este acto de presentación de una biografía singular. Hemos contado con la presencia de un sobrino nieto de María Isabel González del Valle, que nos ha puesto una palabra introductoria al tiempo que nos ha presentado a ambos. Muchas gracias, hermana Leticia. No pierda ese acento de Pontevedra que le caracteriza y que se ponga buena de ese brazo en un accidente de trabajo apostólico, pero trabajo al fin y al cabo. Querido don Alberto José, nos conocemos hace ya muchos años, una amistad de vieja data y compartimos tantas cosas de las buenas. Por eso me pareció que era por mi parte un deber aceptar el prólogo a este libro que él ha escrito. Me han preocupado enormemente sus palabras iniciales cuando decía: aquí a Oviedo siempre me ha traído una mujer. Escuchar a un obispo de un cura que dice semejante cosa es como para ponerte a temblar con la que está cayendo. Luego ya nos ha aclarado, poniendo nombre a las mujeres que le traen, que una es la Santina, de donde viene, ha estado esta mañana en Covadonga, y la otra es la presentación de esta mujer singular y especialmente querida, como es María Isabel. Bueno, de ese elenco esencial que nos ha leído de los libros que ha escrito Monseñor Alberto José, que nos ha leído la hermana Leticia, la inmensa mayoría son biografías de santos. Particularmente subrayo por la voluminosidad que tiene los dos volúmenes que tiene sobre don Marcelo, el gran arzobispo, cardenal primado de Toledo, que tuvimos la gracia de conocer y en donde nos apoyamos en nuestro ministerio todavía hoy, por el ejemplo y el magisterio de ese gran pastor de la Iglesia. Pero, querido Alberto José, cuando tú te dedicas a la biografía de los santos, estás poniendo en acto aquello que decía San Juan de Ávila, que tenemos que ser amigos de los amigos de Dios, que es la mejor compañía, ser amigos de los amigos de Dios. Porque el primer catecismo de la Iglesia
que se llama la didaje, significa en griego la enseñanza, que se remonta al siglo II de la era cristiana. Allí se invita a cada uno de los cristianos a una confrontación beneficiosa. Dice así: busca constantemente la compañía de los santos para encontrar consuelo en sus palabras. Este consuelo que nos granjea el asomarnos al rostro de los santos es lo que el autor de esta biografía, Monseñor Alberto José González Chávez, ha querido ofrecernos, como cuando nos hizo la semblanza del padre Tarcisio Arnaiz, jesuita, actualmente beatificado, que tanto influyó en la protagonista de este libro, tanto en su persona como mujer, que apasionada y enamoradamente buscaba de veras a Dios, como la obra apostólica que con ella daría lugar. En estas páginas se entreveran los dos datos que siempre se dan inevitablemente juntos en cualquier coyuntura de la historia. En estas páginas de una biografía se habla de un tiempo y de un espacio. Es el espacio en donde se domicilia la vida con todos sus registros determinantes por la realidad geográfica. Nacer en un lugar es decir quiénes somos en buena medida. Pero también es el tiempo en el que se contextualiza un momento concreto donde intervienen otros factores de índole social, cultural, económico y político. El elemento religioso y eclesial se inscribe en esta coyuntura espacio-temporal y no es ajeno a ella, apareciendo como luz en el candelero o como una ciudad sobre el monte, tal y como enseñaba Jesús en una hermosa parábola del Evangelio según San Mateo. Podemos ir leyendo en este retablo vital de María Isabel esa misma filigrana en donde la historia y la geografía se cruzan, se entremezclan, para que en medio de ellas y a su través Dios nos proponga una biografía, la nuestra. Y en este caso la de una mujer buscadora, adornada con un sinfín de talentos y valores que paulatinamente irá despuntando según el tiempo de la gracia del Señor para describir lo que sería una biografía de santidad. El gran padre de la Iglesia, Gregorio de Nisa, escribió una vida sobre Moisés y allí acuñará un término en griego, epektasis, que significa proceso, que nadie nace siendo santo, pero a la santidad hemos sido llamados. Y la vida se puede pervertir hasta su fracaso o se puede convertir en un modelo testimonial de santidad verdadera. Así podemos señalar en primer lugar, en esta descripción espaciotemporal, su Asturias natal, particularmente el Oviedo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ahí se describe la familia González del Valle, bien conocida en la historia reciente de la capital de nuestro Principado. Una familia acomodada, culta, profundamente cristiana y con una proyección social y benéfica que iría modelando el corazón de María Isabel. Es interesante ver cómo en esa encrucijada espacio-temporal Dios va sembrando semillas que aparentemente no cuajaban, como si se estuviera reeditando la parábola del sembrador, cayendo simultáneamente aquellos granos en la vereda superficial o entre las piedras y espinos de otros intereses o en el hondón del surco donde luego fructificará granadamente. Tanto María Isabel como sus primeras compañeras irán poco a poco en este proceso, reconociéndose en una vocación novedosa. Mujeres jóvenes, consagradas al Señor, en una obra apostólica concreta e inédita, pero sin ser religiosas.
Esto entrañaba un cierto desvalimiento y una inseguridad al no contar con el santo refugio que garantiza un convento, o el reconocimiento de su identidad consagrada tras unos hábitos dentro de una forma de consagración que ya fuera aceptada. Había en esas jóvenes una intemperie en la que Dios quería escribir una página novedosa de evangelización de los pobres de pan y de trabajo, pobres de cultura y sobre todo pobres de fe en Dios y en la Santa Madre Iglesia. Pero aquellos avatares de búsqueda vocacional tenían lugar en medio de las tensiones que asolaban el terruño patrio, no solo aquí en Asturias o allá en la Andalucía a la que marcharon, sino en el conjunto de España durante aquellos años. Eran años graves, de tantas consecuencias en el terreno político, cultural y todas sus derivas religiosas, con la persecución que conocemos que sufrió nuestra Iglesia. Resulta clarividente lo que María Isabel escribirá al respecto, porque voy a hacer una cita de ella misma. Esta biografía está tejida y urdida desde un sinfín de citas, fundamentalmente de su epistolario, que es el acierto que ha tenido nuestro autor de darle a ella la palabra para que ella nos pueda contar quién era en sí misma, lo que iba Dios haciendo y diciendo en aquella su biografía. Pero por la actualidad que tiene en la cita que ahora voy a leer, sobre ese juicio que ella hace del momento confuso, ambiguo, altanero y violento que tuvo que sufrir en aquellos años, por si acaso nos iluminan o nos retratan a la hora de dibujar nuestros tiempos. Dice así María Isabel: cuánta ambición y cuánto traidor. Estos días hago la tontería de comprar el debate y me pongo mala nada más que empiezo a leerlo. Pensar que los malos, cuando triunfaron, se atrevieron, siendo una minoría tan pequeña en España, a derribar el trono, a perseguir a la Iglesia y a dictar tanta ley injusta y persecutoria con un largo etcétera. Y que ahora que han triunfado los buenos, que tienen consigo a toda España, no se atreven a barrer la porquería que amontonaron los otros solamente en 2 años. Claro que no es que no se atreven, es que buscan ellos elevarse, aunque sea poniendo su pedestal encima de la inmundicia. Y la gente cree que esto es la prudencia, que poco a poco se reconstruirá todo. En fin, es el número de tontos que es siempre infinito. Fin de la cita. ¿Les suena? Pues pongan música a esta letra y tendremos la actual sinfonía. Verdadero juicio de una tragedia que la sorprenderá en sus últimos años de vida, como testigo de un derrumbe social y político en su querida España, que tantos estragos causará en la comunidad cristiana con la persecución flagrante hacia la Iglesia. Nunca conocemos nosotros la agenda completa de nuestro periplo humano. Siempre a día pasado podemos describir lo que ayer tocaba. Son las fechas secretas, los eventos que únicamente Dios conoce. Todo eso que guarda Dios en el providente acompañamiento de nuestra vida. Pero sí que se puede verificar la maduración que paulatinamente se va realizando en nuestro camino como respuesta a una vocación recibida. No sabemos la agenda, ni por dónde deambularán nuestros pies, pero sí desde la certeza de que alguien nos ve, nos sostiene, acompañándonos, podemos junto con él escribir una biografía que sepa a santidad. María Isabel no dejará de reseñar lo que en su itinerario supuso esa búsqueda del querer de Dios y ese abrazo filial y sincero de cuanto entendía que Él
a ella le estaba pidiendo. El canto del cisne vendrá con su breve testamento espiritual, que es tan breve como precioso, una auténtica joya humana y cristiana en la despedida de esta mujer enamorada de Cristo. Así decían las hermanas: mi última recomendación es la del Señor, que os queráis las unas a las otras como yo os he querido, que de verdad no sé a cuál de vosotras he querido más. Este hermoso horizonte que comienza aquí en Oviedo y concluye en Andalucía es un precioso perfil de una mujer enamorada de Jesucristo, que se aventuró en los caminos siempre inéditos que Él nos marca a cada cual, para escribir lo que a Dios glorifica y a los hermanos confiados a nuestro cuidado los bendice y los abraza. Así fue con María Isabel, con su historia tan bella como inacabada porque se sigue prolongando en las misioneras de las doctrinas rurales. Todas ellas, con sus misiones y doctrinas varias, llevan adelante lo que María Isabel decía: ir de pueblo en pueblo con mi casina a cuestas, dando a conocer a todos las riquezas inefables del Señor. Confieso que me han hecho mucho bien estas páginas escritas con tanto atino y talento como las que nos tiene acostumbrados nuestro querido Monseñor Alberto José, porque la filigrana biográfica de esta ovetense señala los avatares variados de alguien que busca, que no siempre acierta en el hallazgo ni en la prontitud de su respuesta, pero que al final y a la postre encuentra aquello que de mil modos anduvo buscando, aquello para lo que nació, aquello que eternamente Dios silenció para decírselo a ella y con ella contárnoslo a los demás. Este es el secreto de una biografía santa. Es la trama de una mujer cristiana que respondió a la llamada. Por eso es de agradecer esta hermosa biografía desde la coyuntura de una historia y con las diversas geografías, que así dibujan una verdadera semblanza cristiana de santidad creíble y bien reseñada, que viene a ser como un reclamo contemporáneo para que cada uno de nosotros busque el querer de Dios y encontrándolo lo abrace y haciéndolo suyo lo testimonie con sencillez y fidelidad cotidiana, como quien desgrana un rosario, dicho en este día de la Virgen del Rosario, como quien desgrana un rosario con sus cuentas gloriosas, dolorosas, esas que tienen luz o esas que nos llenan de gozo. Allí donde la providencia nos ha puesto a cada cual, en el tiempo de nuestros años y en el domicilio de nuestra circunstancia. María Isabel del Valle, González del Valle, fue verdaderamente una enamorada del Señor, pero su santo idilio no fue privado ni clandestino, sino abierto a lo que en ella Dios nos quiso regalar y que hoy continúan admirablemente las misioneras de las doctrinas rurales. Agradezco para finalizar a los padres jesuitas, está aquí el padre Alfredo, que nos ha abierto las puertas, y al señor párroco, en donde esta iglesia y centro, en cuya demarcación está domiciliada, a los sacerdotes que nos acompañáis y a todos ustedes, muchas gracias. Abierto las ganas de leer la biografía de María Isabel y de conocerla un poquito más. Ahora, una de las librerías que han venido a vender el libro, la persona que quiera que Monseñor
lo firme, pues pueden adquirirlo. Monseñor Alberto José González Chávez. El autor se lo firme, pues lo pueden traer aquí a la mesa y que él lo firme. Y nosotras, aparte de que conozcan su biografía y nos animemos todos pues a seguir al Señor con ese entusiasmo y esa valentía que ella lo hizo, pues sabemos que estamos empezando un proceso de canonización. Entonces la Iglesia, aparte de estudiar sus virtudes, que ahora empezamos el camino de que vaya toda la documentación a la Congregación para las Causas de los Santos, está terminando el proceso diocesano en Málaga, pero es preciso también que el Señor ponga su mano. La Iglesia exige pues, que haya un hecho sobrenatural, un milagro que no tenga explicación científica y que se haya obrado por intercesión de la sierva de Dios. Entonces les animo a todos ustedes pues, a encomendarse a ella y a pedirle pues, algún favor, y si hay alguna persona enferma o algo que no pues, tenga ya desahuciado, no, los médicos ya digan que esto no se puede arreglar, pues que lo hagan. Pero también pequeños favores, es decir, también en Málaga hay muchísima gente que le tiene ya muchísimo cariño, mucho cariño, y nos van diciendo pues que le he encomendado esto, esta pequeña cosa, este examen, estas oposiciones, la venta de este piso, 1000 cosillas que hace pues que la comunión de los santos nos enganche, ¿no?, a nosotros con el cielo, y sabemos que ellos nos escuchan. Y bueno, y vosotros por ser obetenses, pues yo creo que tenéis más enchufe todavía con ella. Así que os animamos a hacerlo. Y en la puerta de salida hemos puesto una lista, porque vamos publicando un boletín en que contamos un poquito de su vida y luego pues los favores que se van recibiendo y alguna cosita especial para que la vayamos conociendo más. Entonces, los que queráis recibir ese boletín, que se puede hacer pues 2 veces al año o 3 veces al año, pues nos podéis dar vuestra dirección postal o vuestro correo electrónico para que lo podamos mandar y podáis seguir un poquito pues cómo va este proceso de canonización, que si el Señor quiere, pues ya eso va al ritmo que Él nos vaya marcando. Bueno, no sé si nos da su bendición, ¿no? El Señor Arzobispo, que nos bendiga a todos, y por ello terminamos el acto. Les bendigo con la bendición que usaba San Francisco, una bendición bíblica, y con ella nos despedimos en este acto entrañable. El Señor esté con vosotros. Que el Señor os bendiga, os muestre su rostro y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches, que descansen.